Un paseo al son de las marimbas de mi tierra. La marimba toca en mi corazón con dulce trino, con tierno son. Héctor Eduardo Paniagua. La marimba es el instrumento que por herencia nos legaron nuestros abuelos. Es tan significativa su música para nuestra cultura que está presente en cada momento importante de nuestra vida, en los cumpleaños y serenatas, en los bautizos y bodas. Lo mismo recibe al niño que nace, que entierra al hombre que muere. La encontramos en las casas, en los salones, en el mercado, afuera de la iglesia o adentro de las cantinas. Por mi tierra han desfilado muchas marimbas y marimbistas, que al son de sus notas alegraron al pueblo en pasados tiempos y nos deleitan en los actuales. Marimbas propias de la región o llegadas de otros lares que engalanan nuestras fiestas y entristecen los entierros. Los bailes de salón. En aquel Motocintla de antes estaban muy acentuadas las diferencias de clases sociales y se notaba hasta en los conjuntos musicales. Existían dos tipos de marimbas, la de los ricos y la de los pobres. La de los ricos eran las marimbas grandes, esas que tocaban música clásica, vals, cha-cha-cha, foxtrot, entre otras. Elegantes marimbas orquestas, como la de los hermanos de León o la de los hermanos Gálvez, estaban destinadas a tocar en las casas de los ricos o en los grandes salones como en el Cine Guzmán o en el Salón Penagos, y en décadas más recientes en el Auditorio Municipal. Eran bailes de rigurosa etiqueta, es decir, los asistentes solo podían entrar si contaban con previa invitación y elegantemente vestidos. En algún periodo de la historia, cuando cierta familia mandaba en el pueblo, las invitaciones llevaban una nota: no se admiten gatas. Obviamente, se referían a la exclusión de la servidumbre, me comentaba una persona de mucho respeto. Los marimbistas eran los menos culpables de estas acciones, pues ellos solo se esforzaban por ser mejores. De estas marimbas salieron grandes compositores motocintlecos. Los bailes de ocote o de candil. La música en sí no distingue fronteras ni clases sociales. En las venas de los pobres también corre música al ritmo del torrente sanguíneo. ¡Ah, qué bellos recuerdos! Cuando en los barrios sembraban un horcón con horqueta en la que colocaban una piedra y sobre ella gruesas rajas de ocote, o bien colgaban candiles de las esquinas de las casas. ¡Cómo nos divertíamos! Aunque al otro día amanecíamos con la nariz llena de hollín, me comentaba el señor Érfego Galindo, con una gran sonrisa en los labios. En esos tiempos la luz era muy débil y la quitaban a determinada hora de la noche. El pueblo quedaba en completa oscuridad. No así en los barrios donde había baile. Ahí era donde las marimbas del pueblo, las ocoteras como les decían, daban rienda suelta al gemido de sus teclas de madera. Eran las marimbas más buscadas porque además de cobrar un precio accesible, tocaban música popular, corridos, sones, cumbias, zapateados, etc. Entre ellas recordamos a la marimba Clave de Oro de don Beto Cojito, los hermanos Penagos del barrio Las Canoas, la Niña de Mazapa de don Francisco Mérida, los hermanos Méndez de la Loma de Guadalupe, entre otras. Terminado el baile había que espaldear la marimba, ya que era la manera más fácil de caminar bajo la luz de la luna por las escabrosas calles del pueblo. Inolvidables zarabandas. Con un gesto agradable y con cierta nostalgia en los ojos, me contó don Mario González: mi papá organizaba zarabandas con su marimba Clave de Oro. Durante las ferias del pueblo nos poníamos en cualquier espacio público, como en el antiguo mercado, que se ubicaba en donde ahora se encuentra el auditorio municipal. Posteriormente,
Con la construcción del mercado Efraín Aranda Osorio, nos poníamos en una esquina por donde vendía don Álvaro Aguilar. Como a las 4 de la tarde empezábamos a tocar y la gente se iba reuniendo. Entre otros, había 2 personas con un lazo, que discretamente pasaban por la espalda de los que estaban en la primera fila, dejándolos al centro, obligándolos a iniciar el baile, y así los encargados del lazo lo iban pasando de fila en fila, sumando parejas. Cada pareja que entraba a bailar se le cobraban 20 centavos por pieza. Terminada esta, se quitaba el lazo y nuevamente se volvía a repetir la operación. Así, la diversión se prolongaba entre charlas, risas, diversión y baile. Domingos de música y baile en el Parque Independencia. En ciertos periodos de gobierno municipal, creo que a finales de los 60, nos relata don Antonio Mérida Robles, un personaje que incursionó en diferentes agrupaciones musicales, los grupos marimbísticos estaban obligados a tocar en el parque. Se rolaban las fechas, una marimba cada domingo. Había que ser muy puntual cuando tocaba participar, porque si algún grupo no se presentaba, al siguiente día eran buscados por los policías y o pagaban su multa o los metían a la cárcel. Grupo que se negaba a dar ese servicio, se le negaba la posibilidad de hacer compromisos particulares en el pueblo. Fueron tiempos muy alegres, la gente ya estaba acostumbrada y puntualmente asistía a bailar. No hubo marimba que se negara a participar, aunque éramos obligados. Como grupo nos sentíamos motivados, ensayábamos y dábamos lo mejor de nosotros cuando nos tocaba. Los marimbistas nunca fueron exclusividad de un grupo, debido a que todos tenían una actividad laboral principal que le proveía el sustento familiar. Cuando algún integrante no podía ir a la tocada, se reemplazaba por otro de cualquier otra agrupación. Por esa razón, la mayoría reconoce haber tocado en diferentes agrupaciones musicales. El poeta Pepe Gómez, en su poema Las marimbas de mi pueblo, describe con magistral elegancia el nombre de algunas. La mal llamada tablazón, con la que don Ángel Gálvez y sus muchachos embriagaban de inspiración. Teclas morenas del suelo mochoyano, pongo a bailar los recuerdos que entre suspiro y suspiro me han bordado el corazón. Bueno, eso es lo que dice la poesía, pero más allá de ella, la marimba de los hermanos Gálvez fue un pilar de la música en su tiempo, misma que posteriormente se convirtió en la famosa marimba Lira de Motocintla. También se llamó Lira de San Francisco y finalmente Ecos de Chiapas. Marimba que con su sax y batería marcó un hito en esos tiempos y hasta dividió clases sociales, pero que invitaba a bailar a ritmos como el cha-cha-cha y foxtrot, entre otros. Esta marimba nos deja de recuerdo algunas grabaciones que aún se conservan, principalmente en manos de la familia. Otra marimba legendaria, Ecos del Malé, la marimba grande, como le decían, de don Filadelfo de León, en la que figuraron personajes como los hermanos Ángel, Romeo y Nicolás Gálvez, Agenor Herrera, Ernesto Roblero, Gabriel Garrido, Guillermo Figueroa, Boanerges Melgar, Leonel Paniagua, Guadalupe Sánchez, Absalón Juárez y otros más, bajo la dirección del maestro Flavio de León Camas, quien además nos dejó de su propia inspiración bellas melodías como La Cazampulga, Aranda en Motocintla, Ojitos de Capulín, Vals Mirna y su famoso bolero Lulú. ¿Quién no recuerda la marimba Clave de Oro de don Beto Cojito, como de cariño era conocido don Alberto González? Marimba sencilla que en la década de los 60 alegraba las fiestas de la recién declarada ciudad de Motocintla, misma que bajo el patrocinio del gran compositor motocintleco don Saúl de León Ross, desarmada y con muchas peripecias, llegó hasta la Ciudad de México, donde grabó su disco Ein Mochó, que quiere decir Fiesta Mochó, con temas como El Palomo Enamorado, Chilca y Copal, La Flor de Tatachico, 5 de marzo, Bajo la Sombra del Malé, Tierra de Ardillas, entre otras. Composiciones musicales, herencia de don Juan Pérez, Felipe Ramos, Ramón Gutiérrez e Isaac Juárez Ortiz. Sus integrantes eran don Domingo Ramos, Antonio Mérida, Adalberto González, Mario González, entre otros. La marimba de los hermanos Penagos también fue otra marimba popular en su tiempo, en la que tocaba Rafael
Chepe y Epigmenio, el Meco Penagos. No hay mucha información al respecto, pero se sabe que también fue una de las marimbas llamadas ocoteras, las de batalla. La Niña de Mazapa. Sus integrantes, los hermanos Francisco, Antonio, Alfonso y Álvaro Mérida Robles, originarios de Mazapa. También tocaron don Isaac Juárez, don Domingo Ramos y en la batería Gerardo de León. Era una marimba sencilla cuyo nombre fue inspirado en una niña, hija de don Pancho Mérida, que nació al mismo tiempo que la agrupación musical. La marimba siempre permaneció en el barrio San Lucas de esta ciudad, en el domicilio de su dueño, don Pancho Mérida. Muchas veces salieron a tocar a ejidos y municipios cercanos, en muchos casos sobre la espalda, con mecapal. Así se refirió el poeta Pepe Gómez a la Niña de Mazapa. Con sus notas de 2 pasos, sus corridos y danzones, propiciaba el baile de cachete y con ello el inicio de la declaración de amor. Con el paso del tiempo la marimba terminó su ciclo y entonces nació la Lira de Plata, esta vez bajo la dirección de don Antonio Mérida Robles. La Necia fue una marimba de eternas notas bailables, sonar, sonar y sonaba. Lo que todos ignoraban es que sabía comenzar los acordes de una pieza que se alargaba y se alargaba porque no sabía terminar. Bueno, eso dice el poeta José Antonio Gómez Roblero. No se puede hablar de las marimbas de Motocintla sin mencionar a los hermanos Méndez, quienes por muchos años han alegrado el pueblo con su marimba del mismo nombre. Según una historia muy personal que me contó don Miguel Méndez, ellos aprendieron a tocar con una marimba hecha sin cajones. Fue en una finca donde mi padre encontró un tronco de hormiguillo y con hacha y machete la fue haciendo y entonando el teclado para que sonara sin cajones. Ahí aprendimos a tocar cuando éramos niños y desde entonces no paramos de hacerlo. Actualmente, aparte de tocar con su marimba cuache o de doble teclado, también tocan en la marimba la putilla, pero más importante aún es que son los músicos que tienen el honor de tocar la marimba mochó en las fiestas patronales. No podemos dejar de mencionar la marimba Reina Maya de don Elfego Galindo, que a principios de este siglo sonaba en todas las fiestas, según nos cuenta su dueño. Esta marimba fue construida en Santa Eulalia, Huehuetenango, Guatemala, Centroamérica. Sus integrantes eran don Elfego Galindo, don Fermín, don Milo y su baterista estrella, don Gerardo de León, entre otros, quienes también dejaron grabados 2 discos, uno de ellos Zarabanda Criolla y otro con temas como La Colocha, Cuando Llora el Indio, Mi Lupita, entre otros. Otra marimba más de las que pocos recuerdan, quizá porque fue muy corto su periodo de éxito, fue la llamada quinceañera, llamada así porque justamente nació cuando surge la famosa cumbia, Ven a bailar quinceañera, allá por la década de los 60. Una marimba más que actualmente está en es la preferida del pueblo, la famosa marimba orquesta Santa Cecilia del extinto don Eliseo de León. Otra marimba más fue la famosa sobaquera, que por ser marimba sencilla era de fácil cargar bajo los brazos de los marimbistas, que además andaba de calle en calle y de cantina en cantina. Muchas personas que se encontraban banqueteando por sus calles le invitaban a tocar. Por barata y regalada, posteriormente mudó su nombre a la Sonora Calentura. Esto en honor al apodo de don Arturo Méndez, que en verdad era un show cuando tocaba. Actualmente sigue vigente, pero a la muerte del Calentura nuevamente mudó de nombre. Ahora es conocida como La Putilla y es por excelencia la marimba de los pobres y de los borrachitos. Es común encontrarse con ella por las calles de nuestra bella ciudad. En este bello mundo de la música en marimba fueron varios los motocintlecos que nos dejaron sus composiciones. Entre ellos podemos mencionar al maestro Cristino Echeverría Camas, Miguel Ángel Echeverría Santisteban, Carlos Fulvio de León Chávez, Ángel Gálvez Roblero, Wilfrido Ramírez Espinosa, Francisco Paniagua de León, Saúl de León Ros, Flavio de León Camas, Felipe Ramos Ramírez Gutiérrez, Isaac Juárez Ortiz y Juan Pérez, entre otros.
Seguramente los mejores tiempos de la marimba como instrumento musical autóctono ya pasaron. Sin embargo, es importante mencionar la labor que en los últimos tiempos ha realizado la Casa de la Cultura de la Sierra en este rubro, sobre todo porque se ha trabajado en nuevas generaciones de niños y jóvenes con la marimba infantil, quienes bajo la dirección del maestro Gabriel Valentín Abregolío han tenido grandes participaciones a nivel internacional, entre las cuales obtuvieron precisamente una marimba como premio.